¿Sabías que la demostración más famosa de la potencia tecnológica de los Estados Unidos en el siglo XX fue una mentira? 28 de julio de 1984. Ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. El mundo entero, 2.500 millones de espectadores, miraba cómo un hombre con una mochila propulsora a la espalda volaba sobre el estadio y aterrizaba frente al presidente Reagan. Todos los canales de televisión del mundo decían: «Miren a la NASA, miren la tecnología del futuro. América ha vencido a la gravedad». Pero la realidad era muy diferente. Para 1984, el ejército de los Estados Unidos había reconocido oficialmente los cinturones cohete como basura inútil. Habían destruido los planos, cerrado los laboratorios y se habían rendido. El combustible que levantó a ese piloto en el aire y la tecnología que impidió que explotara en vivo no fueron creados en los búnkeres secretos del Pentágono. Mientras el mundo aplaudía el poderío estadounidense, el verdadero secreto del vuelo se encontraba en una casa común y corriente en México. Esta es la historia de cómo un ingeniero mexicano autodidacta recogió lo que los estadounidenses tiraron a la basura con arrogancia y se convirtió en la única persona en el planeta Tierra que tenía en sus manos las llaves reales del cielo. Su nombre era Juan Manuel Lozano. Y esta es la historia que olvidaron contar en los libros de texto, porque es demasiado incómoda para las superpotencias acostumbradas a ser las primeras en todo. Para comprender realmente la magnitud de esta hazaña de ingeniería y entender por qué un mexicano resultó ser más astuto que todo un instituto de investigación, tenemos que sacudir el polvo de los documentos de archivo y regresar a una época en la que el mundo estaba obsesionado con la velocidad, el átomo y la paranoia. Trasladémonos a las décadas de 1950 y 60. Era un tiempo de optimismo desenfrenado y miedo existencial. La humanidad creía sinceramente que para el año 2000 viviríamos en ciudades bajo cúpulas de cristal, conduciríamos autos atómicos y volaríamos al trabajo en cápsulas personales. La Guerra Fría estaba en su punto de ebullición. En las oficinas llenas de humo del Pentágono, los generales que habían pasado por el infierno de la Segunda Guerra Mundial y Corea diseñaban escenarios para un nuevo conflicto global. Y en esos escenarios les faltaba un elemento táctico crítico. Necesitaban al supersoldado. El ejército de los Estados Unidos entendía que la próxima guerra no sería posicional, como la Primera Guerra Mundial, con años de estar sentados en trincheras sucias. Sería relámpago, nuclear y móvil. Necesitaban infantería para la cual no existieran barreras físicas. Imaginen a un soldado que pudiera saltar campos minados sin tocar el suelo. Un soldado que pudiera cruzar ríos anchos donde los puentes hubieran sido volados. Un soldado que pudiera volar en segundos hacia un acantilado inaccesible y tomar una posición de francotirador, o atacar un búnker enemigo desde arriba, desde el aire, desde donde no lo esperaban en absoluto. Era el sueño de la superioridad táctica total, de una movilidad de infantería que rozaba la magia. Para realizar esta tarea ambiciosa, el gobierno de los Estados Unidos abrió una chequera sin fondo y otorgó un presupuesto ilimitado a un gigante de la industria aeroespacial, la compañía Bell Aerosystems. No era una empresa cualquiera, era una leyenda. Fueron los ingenieros de Bell quienes crearon el famoso avión cohete X-1, en el que Chuck Yeager rompió por primera vez en la historia de la humanidad la barrera del sonido. Si alguien en este mundo podía enseñar a un hombre a volar sin un avión, eran estos genios. El proyecto fue liderado por un ingeniero brillante y obsesionado con la idea del vuelo, Wendell Moore. La tarea que le impusieron los militares sonaba como un desafío a las leyes fundamentales de la naturaleza. Crear un dispositivo de vuelo individual sin alas, sin hélices gigantescas, lo suficientemente compacto para que un soldado pudiera llevarlo a la espalda como una mochila de campaña normal, y que pudiera controlarse de manera intuitiva, utilizando los movimientos naturales del cuerpo. Wendell Moore aceptó el desafío y creó el dispositivo que pasó a la historia como el cinturón cohete, The Rocket Belt. La idea era genial en su simplicidad,
y al mismo tiempo aterradora en su brutalidad ingenieril. Nada de electrónica compleja, nada de computadoras a bordo, nada de giroscopios. Solo física newtoniana pura e implacable. La tercera ley de Newton en su manifestación más cruel. A toda acción corresponde una reacción igual y opuesta. Para levantar verticalmente a un hombre con equipo completo, con un peso de unos 80 a 90 kilogramos, hay que expulsar algo hacia abajo con una velocidad y fuerza monstruosas. Pero aquí los ingenieros estadounidenses chocaron con el primer muro que era imposible derribar, incluso con millones de dólares. El combustible de aviación normal, queroseno o gasolina, requiere una enorme cantidad de oxígeno del aire para arder. Para quemar queroseno de manera efectiva y crear empuje, el soldado tendría que cargar en la espalda un pesado turbocompresor, tomas de aire y un complejo sistema de inyección, lo que hacía que el dispositivo fuera inmanejable. Moore tomó una decisión que selló el destino de toda esta tecnología durante décadas. Renunció al proceso de combustión como tal. Eligió el llamado monopropelente, una sustancia que contiene una energía colosal dentro de sus enlaces químicos y la libera al descomponerse instantáneamente. Esa sustancia fue el peróxido de hidrógeno. Pero olviden esa inofensiva agua oxigenada que tienen en el botiquín de casa y con la que se curan las rodillas raspadas. En ese frasco solo hay un 3% de sustancia activa y un 97% de agua. Con lo que trabajaban los ingenieros de Bell y los militares era peróxido de hidrógeno con una concentración del 90%. En el lenguaje técnico se llama HTP, High Test Peroxide. Esta sustancia es una verdadera pesadilla química. Literalmente odia existir. Sus moléculas se encuentran en un estado de tensión energética extrema y buscan cualquier excusa, incluso la más mínima, para descomponerse en agua y oxígeno, liberando un calor infernal. No es combustible en el sentido habitual para un automovilista. Es un explosivo líquido que espera su momento. Si en un tanque con tal sustancia entra aunque sea una partícula de polvo microscópica, una gota de aceite de los dedos de un mecánico, una partícula de óxido o cualquier materia orgánica, por ejemplo, una gota de sudor de un piloto asustado, ocurrirá una catástrofe instantánea e irreversible. El líquido se convertirá en fracciones de segundo en vapor sobrecalentado, expandiendo su volumen 5000 veces. No es un motor de combustión interna. Es una bomba de tiempo atada a la columna vertebral de un ser humano vivo, y el temporizador de esta bomba puede activarse por cualquier error en el mantenimiento o almacenamiento. Wendell Moore logró domar esta fuerza salvaje y desenfrenada. En su diseño, el peróxido bajo la presión de nitrógeno comprimido, unas 300 atmósferas, se alimentaba desde los tanques a la cámara del generador de gas. Allí ocurría la reacción de descomposición. La temperatura saltaba instantáneamente, en un abrir y cerrar de ojos, a 740 grados Celsius. De las toberas salía disparado un chorro invisible y transparente de vapor sobrecalentado que volaba a la velocidad del sonido. El sonido era ensordecedor, 130 decibelios, como el despegue de un caza con posquemadores. En 1961, el equipo de Bell demostró el vuelo personalmente al presidente Kennedy en la base Fort Bragg. Parecía un triunfo absoluto de la ciencia estadounidense. El hombre realmente volaba, controlándose en el aire. Pero detrás de escena, en los informes secretos de ingeniería, reinaba el pánico, la decepción y la desesperanza. A pesar del éxito externo y las bellas imágenes para la prensa, el proyecto chocó contra 3 problemas fundamentales e irresolubles que hicieron imposible el sueño del uso masivo de los cinturones. La primera y más importante, la tiranía del tiempo. El organismo humano tiene un límite físico de resistencia. El piloto no podía cargar una tonelada de equipo. Lo máximo que se podía meter en los tanques del cinturón sin romperle la columna al soldado eran unos 5 galones de combustible, aproximadamente 19 a 20 litros. Los ingenieros calcularon el consumo de combustible por segundo de vuelo y se horrorizaron.
Esto alcanzaba para exactamente 21 segundos de vuelo. Piensen en esa cifra. 21 segundos. No minutos, segundos. Imaginen a un soldado en un combate real bajo fuego. Despega para atacar un búnker enemigo o cruzar un río. Vuela 10 segundos. Mira a su alrededor. Apunta. Y de repente se da cuenta de que le queda combustible solo para no matarse al aterrizar. Debe aterrizar inmediatamente, donde sea que esté. Desde el punto de vista táctico, este dispositivo era absolutamente inútil. El soldado se convertía en un blanco volador muy caro, muy ruidoso y totalmente indefenso. El segundo problema que mataba el proyecto era la barrera de plata. Para que el peróxido de hidrógeno se descompusiera instantáneamente, se necesita un catalizador. Los estadounidenses utilizaban paquetes de mallas de plata pura. La plata es un excelente catalizador, pero tiene un límite físico de fusión. La temperatura de la reacción, 740 grados Celsius, está peligrosamente cerca del punto donde la plata pierde su estructura. En el calor infernal de la cámara, las costosas mallas de plata comenzaban a derretirse y a fusionarse en bolas de metal inútiles. Los motores fallaban después de unos pocos vuelos. Tosían, perdían empuje y se volvían mortalmente peligrosos. El tercer problema era la logística. Arrastrar explosivos inestables por la selva detrás de las tropas era una locura. Para 1966, el ejército de los Estados Unidos tomó una decisión: cerrar el proyecto. El país más rico del mundo firmó su propia impotencia. Bell Aerosystems desmanteló la producción. Los planos fueron guardados en los archivos. Parecía que la historia había terminado. Pero justo en ese momento, en el punto de total olvido, en la Ciudad de México, un niño de 11 años llamado Juan Manuel Lozano va al cine a ver la película de James Bond, Operación Trueno. Ve cómo el agente 007 despega con una mochila propulsora. Y mientras toda la sala piensa que son efectos especiales, el pequeño Juan entiende. Es real. Y decide dedicar su vida a esto. A principios de los años 70, descubrió que la tecnología estaba muerta y el combustible había desaparecido del mercado. Pero Lozano poseía la terquedad de un inventor. Convirtió su casa en un laboratorio, aprendió a purificar el peróxido e inventó un catalizador cerámico único que no se derretía como la plata estadounidense. Hizo lo que la NASA no pudo. Creó un motor fiable en un garaje. Y para 1984, cuando los Juegos Olímpicos de Los Ángeles estuvieron al borde del fracaso por falta de combustible, solo una persona en el mundo podía salvar a América de la vergüenza. A principios de 1984, la situación en torno a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles recordaba el guión de una tensa película de suspenso de Hollywood, donde el temporizador de la bomba cuenta los últimos segundos y el experto acaba de cortar el cable equivocado. El comité organizador, bajo la férrea dirección de Peter Webberroth, había prometido al mundo algo grandioso. No les bastaba con simplemente organizar unos juegos. Necesitaban eclipsar la Olimpiada de Moscú de 1980 en todos los aspectos posibles y demostrar la superioridad del bloque occidental. En el guión de la ceremonia, ese momento estaba cronometrado al segundo. Un piloto debía despegar desde un extremo del estadio, volar sobre el campo repleto de miles de bailarines y músicos y aterrizar con precisión milimétrica en el centro para dar inicio al espectáculo. El contrato de vuelo se firmó con los veteranos de la industria, la compañía Bell, que desempolvó viejos equipos de los años 60. El piloto designado fue el legendario Bill Sweeter, un hombre que volaba desde hacía décadas y conocía los caprichosos cinturones cohete mejor que a su propia familia. Parecía que todo iba según el plan, pero unos meses antes de la hora cero, los ingenieros se enfrentaron a una catástrofe que, en su arrogancia imperial, simplemente no vieron venir. Contaban con las viejas reservas de combustible. En los años 60, el ejército de los Estados Unidos había producido una gran cantidad de peróxido de hidrógeno al 90%. Se almacenaba en barriles especiales de aluminio puro en depósitos militares seguros.
Los organizadores pensaron con una ingenuidad imperdonable. Es solo química, ¿qué le va a pasar? Simplemente echamos este combustible viejo y el tipo vuela. Fue un error fatal y diletante. Se olvidaron de la entropía. El peróxido de hidrógeno de alta concentración es una sustancia viva. Incluso en condiciones ideales, en oscuridad total y fresco, se descompone muy, muy lentamente, perdiendo ese átomo extra de oxígeno y convirtiéndose en agua común. Tras 20 años de inactividad en los almacenes, el combustible de cohetes más poderoso del mundo se había convertido en agua inútil, ligeramente gaseosa. Cuando intentaron hacer una prueba de encendido con esa basura, el motor simplemente estornudó vapor tibio. No hubo empuje. Bill Sweeter no se levantó del suelo ni un centímetro. El pánico fue total y absoluto. Faltan semanas para la apertura. Las entradas están vendidas. Los derechos de televisión se han vendido por cientos de millones de dólares. El mundo entero espera un milagro tecnológico, y la gran superpotencia América no tiene gasolina para su máquina de milagros. Producir un lote nuevo en Estados Unidos. Unidos era físicamente imposible en tan poco tiempo. Las plantas químicas se habían reconvertido hace años. La Gran América se encontró en un callejón sin salida humillante. Y fue entonces, en una atmósfera de total desesperanza, cuando alguien de la vieja guardia recordó: «Hay un tipo en México. Dicen que hace esto en su garaje mejor que nosotros en los laboratorios». La llamada sonó en Cuernavaca. Al otro lado de la línea estaban los representantes del comité organizador de Los Ángeles 84, suplicando ayuda a un autodidacta mexicano. «Señor Lozano, tenemos un problema. Necesitamos combustible, de la más alta pureza, y lo necesitamos para ayer». Para Juan Manuel Lozano, ese fue el momento de la verdad. Podría haber rechazado la oferta, disfrutando de la ironía, o pedir un precio exorbitante. Pero vio la oportunidad única de demostrar que su tecnología era el estándar de calidad mundial. Lozano supervisó personalmente el proceso de destilación, trabajando las 24 horas, filtrando cada gota, eliminando las impurezas más minúsculas. Lo que envió a Los Ángeles fue una obra maestra del arte químico, energía líquida y cristalina. El 28 de julio de 1984, en el Memorial Coliseum, Bill Sweeter abrió la válvula. El peróxido mexicano entró en el generador, el catalizador cerámico lo convirtió en vapor, y con un silbido de 130 decibelios, Sweeter voló. El estadio estalló en ovaciones. Ronald Reagan sonrió. Los comentaristas gritaron: «¡Miren la tecnología estadounidense!». Nadie dijo la verdad. Nadie agradeció a Lozano. La gloria se quedó en Estados Unidos, pero Lozano, viendo la televisión en su casa, sintió el poder de saber que sin él, el águila americana no habría volado. Después de la Olimpiada, Lozano se convirtió en el monopolista tácito del vuelo individual. Pero la prueba más grande llegó a principios de los 90. Michael Jackson, el rey del pop, preparaba su gira mundial Dangerous. Michael quería ser un dios en el escenario y salir volando al final de cada concierto. Sus productores acudieron a Lozano con una oferta millonaria. «Queremos que Michael vuele». Cualquier otro habría aceptado, pero Lozano, siendo un ingeniero responsable, dijo: «No dejaré que Michael vuele». Los productores quedaron atónitos, pero Lozano explicó: «Un cinturón cohete son 60 kilos de explosivos y vapor a 700 grados. No tiene piloto automático. El equilibrio lo mantiene el humano con sus músculos. Un movimiento en falso y Michael muere en vivo». Su negativa por razones de seguridad convenció al equipo de Jackson de que era el experto que necesitaban. Entonces, Lozano y los productores diseñaron la mayor ilusión escénica de la historia. El plan era genial. Al final de Man in the Mirror, entre humo y luces estroboscópicas, Michael bajaba por una trampilla y un doble profesional, el piloto Kenny Gibson, vestido idéntico pero con el cohete ya puesto y casco de espejo, salía disparado hacia el cielo. La audiencia lloraba, creyendo ver un milagro. Pero para Lozano, la gira fue un infierno logístico. 69 conciertos por todo el mundo.
El combustible de cohetes, clase 5.1, está prohibido en aviones comerciales. ¿Cómo abastecer una gira que cambia de país cada semana? No se puede llevar una cisterna desde México a Tokio. Lozano realizó otro milagro de ingeniería. Creó una fábrica móvil sobre ruedas, la unidad Dragonfly. Viajaba en contenedores con el equipo de sonido. En cada ciudad, en el estacionamiento del estadio, el equipo de Lozano cocinaba peróxido fresco in situ. Gracias a esto, la gira Dangerous no tuvo ni un solo accidente. A mediados de los 90, Lozano era una leyenda en círculos estrechos. Había vencido a los estadounidenses, ganado una fortuna y tenía clientes como el ejército sueco. Pero como ingeniero, lo torturaba el problema fundamental que cerró el proyecto en los 60. La maldición de los 21 segundos. No importa cuánto pagara Jackson, la física era cruel. El aparato de Wendell Moore pesaba 57 kilos y volaba 21 segundos. Era un círculo vicioso de peso y combustible. Lozano decidió que la tecnología moderna le daba una oportunidad. Decidió construir el Rocket Belt 2000, una máquina nueva desde cero. Tiró los viejos planos y usó materiales de la era espacial. Fibra de carbono para el corsé, titanio y Kevlar para los tanques. Rediseñó las toberas con computadoras. Luchó por cada gramo. ¿Y el resultado? Logró aumentar el tiempo de vuelo de 21 a 30 segundos. En condiciones ideales, 32. Ganó 9 segundos. En el mundo de los cohetes es un salto enorme, casi un 50% de mejora. Pero para el sueño humano del vuelo libre era insignificante. Lozano chocó con un techo que ninguna ingeniería podía romper: el impulso específico del combustible. La energía del peróxido es limitada. La máquina era perfecta, pero seguía siendo una atracción cara, no un transporte. Y en ese momento, al darse cuenta de que el cohete clásico era un callejón sin salida, Lozano decidió dar el paso más radical de su carrera. Entendió que para volar de verdad, había que dejar de ser un cohete y cambiar el principio mismo del vuelo. Al comprender que el cohete clásico era un callejón sin salida para el transporte masivo debido a las limitaciones químicas, Lozano se decidió por el paso más radical de su carrera. Entendió una verdad simple: para volar más de 30 segundos, hay que dejar de cargar el oxígeno en pesados tanques a la espalda. Hay que tomarlo directamente del aire. Así nació el proyecto que debía combinar la compacidad de la mochila con la duración de vuelo de un helicóptero. Lo llamó Libélula. La idea sobre el papel parecía impecable: rotores coaxiales a la espalda, un motor ligero de combustión interna que funcionaba con gasolina común, y un tiempo de vuelo estimado de 40 minutos. Era el sueño hecho realidad, el verdadero transporte del futuro que nos prometieron los escritores de ciencia ficción. Pero cuando Lozano construyó el prototipo y lo puso en el banco de pruebas, un sudor frío le recorrió la frente. Se dio cuenta de que no había creado un transporte, sino el dispositivo perfecto para el suicidio. Imaginen la física de este proceso. A escasos centímetros de su cuello, nuca y columna vertebral, giran palas de fibra de carbono a miles de revoluciones por minuto. No hay cabina, no hay jaula de seguridad. Un movimiento torpe, una ráfaga de viento repentina, un pájaro que golpea la hélice o un fallo en el estabilizador, y el piloto se convierte instantáneamente en carne picada. Era una picadora de carne voladora. Incluso un hombre tan valiente como Lozano, que había trabajado con explosivos toda su vida, entendió que el mundo no estaba listo para esto. Ninguna compañía de seguros aprobaría tal vuelo. Ningún regulador permitiría que esto volara por la ciudad. Entonces dirigió su mirada hacia las microturbinas que funcionan con queroseno de aviación. Parecía el término medio dorado, la velocidad de un cohete y la duración de un avión. Pero aquí Juan Manuel chocó con un enemigo que resultó ser más aterrador que las leyes de la física. Este enemigo se llamaba el espíritu de los tiempos. Llegaron los años 2000 y el mundo cambió. La era de la audacia loca de los años 60, cuando la gente estaba dispuesta a arriesgar la vida por el progreso, se había ido para siempre.
Fue reemplazada por la era de la seguridad total, las demandas judiciales y las regulaciones estrictas. Cuando Lozano ofrecía sus mochilas turborreactores a inversores o militares, escuchaba siempre la misma pregunta escéptica. ¿Y dónde está la bolsa de aire? ¿Dónde está el paracaídas de emergencia? Su respuesta honesta: no hay, porque la altura de vuelo es demasiado baja para que se abra el paracaídas. Mataba cualquier interés de raíz. Y luego llegaron los drones. Fue el último clavo en el ataúd de los vuelos individuales. ¿Por qué un ejército gastaría millones de dólares entrenando a un soldado para que se balancee sobre una turbina rugiente, arriesgando su vida cada segundo, si puede enviar un dron barato, controlándolo con un joystick desde una distancia segura? ¿Para qué arriesgar a un humano si hay un robot? El mercado colapsó instantáneamente. El sueño del hombre pájaro fue reemplazado por la fría eficiencia de los algoritmos. Parecía que este era el final de la historia. La época de los genios de garaje había quedado en el pasado, cediendo su lugar a los programadores de Silicon Valley, las startups con café gratis y los laboratorios corporativos estériles. Pero la historia dio un giro sorprendente, cerrando el círculo con una ironía suprema, digna de la pluma del mejor dramaturgo. En la era digital, cuando todos se fueron a la informática y la realidad virtual, el hierro real y la química aplicada pura volvieron a ser un bien escaso. En la década de 2010, una nueva fila de clientes comenzó a formarse ante la puerta de la casa de Lozano en Cuernavaca. Pero ya no eran Michael Jackson, ni productores de Hollywood, ni millonarios excéntricos. Eran personas con trajes formales y uniformes militares. Eran representantes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, US Air Force, institutos de defensa suecos, universidades chinas y compañías espaciales privadas. ¿Por qué? Porque Lozano poseía una tecnología que el mundo civilizado había perdido en su carrera por lo digital. Él sabía cómo producir energía concentrada. Su producto principal dejó de ser la mochila voladora en sí y pasó a ser la máquina para producir el combustible, la misma instalación que había perfeccionado durante décadas. Reflexionen sobre la profundidad de esta ironía. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la estructura más rica, poderosa y tecnológicamente equipada de la historia de la humanidad, con un presupuesto de $700.000 millones, se vio obligada a comprar equipo a un ingeniero mexicano que trabaja en una casa privada. Compraban de él porque sus propios contratistas, gigantes como Boeing, Lockheed Martin o Raytheon, habían olvidado cómo hacer esto de manera barata, eficiente y confiable. Podían construir un caza invisible por 1.000 millones, pero no podían construir un reactor compacto para peróxido de hidrógeno. Lozano se convirtió en el guardián del conocimiento perdido. Los secretos de la soldadura de titanio en atmósfera inerte, la receta exacta del catalizador cerámico, los matices de la destilación al vacío. Todo esto vive en su cabeza y en sus manos. Hoy, Juan Manuel Lozano Gallegos es un monumento vivo a una época perdida en la que los ingenieros eran verdaderas estrellas de rock. Mirando hacia atrás, un escéptico cínico podría decir: fracasó. Al final no volamos al trabajo en mochilas cohete como en los dibujos animados. Fue un callejón sin salida. Pero ese escéptico estaría catastróficamente equivocado. La victoria de Lozano no radica en que no cambió el transporte urbano. Su victoria está en la demostración de la posibilidad. Se dio cuenta de que no había creado un transporte, sino el dispositivo perfecto para el suicidio. Imaginen la física de este proceso. A escasos centímetros de su cuello, nuca y columna vertebral, giran palas de fibra de carbono a miles de revoluciones por minuto. No hay cabina, no hay jaula de seguridad. Un movimiento torpe, una ráfaga de viento repentina, un pájaro que golpea la hélice o un fallo en el estabilizador, y el piloto se convierte instantáneamente en carne picada. Era una picadora de carne voladora. Incluso un hombre tan valiente como Lozano, que había trabajado con explosivos toda su vida, entendió que el mundo no estaba listo para esto. Ninguna compañía de seguros aprobaría tal vuelo.
Ningún regulador permitiría que esto volara por la ciudad. Entonces dirigió su mirada hacia las microturbinas que funcionan con queroseno de aviación. Parecía el término medio dorado, la velocidad de un cohete y la duración de un avión. Pero aquí Juan Manuel chocó con un enemigo que resultó ser más aterrador que las leyes de la física. Este enemigo se llamaba el espíritu de los tiempos. Llegaron los años 2000 y el mundo cambió. La era de la audacia loca de los años 60, cuando la gente estaba dispuesta a arriesgar la vida por el progreso, se había ido para siempre. Fue reemplazada por la era de la seguridad total, las demandas judiciales y las regulaciones estrictas. Cuando Lozano ofrecía sus mochilas turborreactores a inversores o militares, escuchaba siempre la misma pregunta escéptica. ¿Y dónde está la bolsa de aire? ¿Dónde está el paracaídas de emergencia? Su respuesta honesta: no hay, porque la altura de vuelo es demasiado baja para que se abra el paracaídas. Mataba cualquier interés de raíz. Y luego llegaron los drones. Fue el último clavo en el ataúd de los vuelos individuales. ¿Por qué un ejército gastaría millones de dólares entrenando a un soldado para que se balancee sobre una turbina rugiente, arriesgando su vida cada segundo, si puede enviar un dron barato, controlándolo con un joystick desde una distancia segura? ¿Para qué arriesgar a un humano si hay un robot? El mercado colapsó instantáneamente. El sueño del hombre pájaro fue reemplazado por la fría eficiencia de los algoritmos. Parecía que este era el final de la historia. La época de los genios de garaje había quedado en el pasado, cediendo su lugar a los programadores de Silicon Valley, las startups con café gratis y los laboratorios corporativos estériles. Pero la historia dio un giro sorprendente, cerrando el círculo con una ironía suprema, digna de la pluma del mejor dramaturgo. En la era digital, cuando todos se fueron a la informática y la realidad virtual, el hierro real y la química aplicada pura volvieron a ser un bien escaso. En la década de 2010, una nueva fila de clientes comenzó a formarse ante la puerta de la casa de Lozano en Cuernavaca. Pero ya no eran Michael Jackson, ni productores de Hollywood, ni millonarios excéntricos. Eran personas con trajes formales y uniformes militares. Eran representantes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, US Air Force, institutos de defensa suecos, universidades chinas y compañías espaciales privadas. ¿Por qué? Porque Lozano poseía una tecnología que el mundo civilizado había perdido en su carrera por lo digital. Él sabía cómo producir energía concentrada. Su producto principal dejó de ser la mochila voladora en sí y pasó a ser la máquina para producir el combustible, la misma instalación que había perfeccionado durante décadas. Reflexionen sobre la profundidad de esta ironía. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la estructura más rica, poderosa y tecnológicamente equipada de la historia de la humanidad, con un presupuesto de $700.000 millones, se vio obligada a comprar equipo a un ingeniero mexicano que trabaja en una casa privada. Compraban de él porque sus propios contratistas, gigantes como Boeing, Lockheed Martin o Raytheon, habían olvidado cómo hacer esto de manera barata, eficiente y confiable. Podían construir un caza invisible por 1.000 millones, pero no podían construir un reactor compacto para peróxido de hidrógeno. Lozano se convirtió en el guardián del conocimiento perdido. Los secretos de la soldadura de titanio en atmósfera inerte, la receta exacta del catalizador cerámico, los matices de la destilación al vacío. Todo esto vive en su cabeza y en sus manos. Hoy, Juan Manuel Lozano Gallegos es un monumento vivo a una época perdida en la que los ingenieros eran verdaderas estrellas de rock. Mirando hacia atrás, un escéptico cínico podría decir: fracasó. Al final no volamos al trabajo en mochilas cohete como en los dibujos animados. Fue un callejón sin salida. Pero ese escéptico estaría catastróficamente equivocado. La victoria de Lozano no radica en que no cambió el transporte urbano. Su victoria
está en la demostración de la posibilidad. En un mundo donde constantemente nos dicen que los grandes descubrimientos solo los hacen corporaciones con presupuestos de billones de dólares como Apple o Tesla, Lozano demostró lo contrario. Mostró que un solo hombre con un soldador, un viejo libro de química, conocimientos de termodinámica y una voluntad inquebrantable puede poner de rodillas al complejo militar industrial de una superpotencia. Recuerden 1984. La NASA, Bell Aerosystems, el Pentágono, todas esas estructuras gigantescas y lentas que poseían los mejores recursos del planeta, resultaron impotentes ante una simple tarea química. Crearon el hardware, pero no pudieron insuflarle vida. Les faltó flexibilidad. Les faltó esa ingeniosidad salvaje y primitiva que no nace de la vida cómoda y las subvenciones estatales, sino de la escasez y la necesidad de sobrevivir. Esa es la lección principal del Ícaro mexicano. La innovación no requiere condiciones estériles. El verdadero avance a menudo ocurre en un garaje, en un sótano, en un taller que huele a soldadura, a sudor, a aceite de máquina y a peligro. Los estadounidenses abandonaron el proyecto del cinturón cohete en los 60 porque no encajaba en sus tablas presupuestarias de eficiencia. Demasiado caro, demasiado arriesgado, insuficiente beneficio táctico, dijeron los contadores con uniforme. El mexicano recogió este proyecto no porque fuera rentable, sino porque era genial, porque era un sueño con mayúscula. Y fue precisamente esa pasión, esa fe irracional en lo imposible, lo que le permitió encontrar soluciones que los chicos listos de corbata en Washington pasaron por alto. Lozano no nos regaló ciudades voladoras, como prometían los escritores de ciencia ficción de los 50, pero nos regaló algo más importante: orgullo nacional. Cada vez que vean las imágenes de archivo de la apertura de la Olimpiada del 84, donde Bill Sweeter saluda a Ronald Reagan, cada vez que vuelvan a ver los legendarios conciertos de Michael Jackson en Bucarest o Londres, donde sale volando hacia los cielos, cada vez que en una película de James Bond el héroe aprieta un botón y se eleva al cielo escapando de los villanos, sepan esto: el piloto no está colgado ahí gracias a los dólares estadounidenses. Está colgado ahí gracias a la tenacidad mexicana. El combustible en sus tanques fue purificado en un reactor mexicano, ensamblado a mano. El motor a su espalda no se derritió ni explotó gracias a la cerámica mexicana. Y la vida misma del piloto, o del rey del pop, fue salvada gracias a la responsabilidad de un ingeniero mexicano que se negó a comprometer la seguridad por el dinero fácil del mundo del espectáculo. Esta historia es un recordatorio para todos nosotros. No importa dónde naciste. No importa si tienes un diploma de Harvard o $1 millón de un fondo de riesgo. La física no pide pasaporte. La química no verifica la cuenta bancaria. La termodinámica no conoce fronteras estatales. Si tienes talento y la audacia para desafiar lo imposible, el mundo se doblegará ante ti. La gravedad es igual para el gringo y para el latinoamericano. La diferencia es solo quién tiene el valor de apretar el botón de encendido. Juan Manuel Lozano apretó ese botón. Y aunque su vuelo duró solo 30 segundos, el eco de ese vuelo resuena hasta hoy. Permaneció como el campeón invicto en un juego del que todos los demás se retiraron, asustados por las dificultades. Demostró que no somos simplemente un taller de ensamblaje para las ideas de otros. Somos creadores. A menudo nos quejamos de que en nuestros países no hay héroes, que solo consumimos tecnologías ajenas, ensamblamos autos ajenos y miramos cine ajeno. La historia de Lozano nos grita: no. Podemos crear cosas que hacen que el mundo se detenga de asombro. Simplemente tenemos que dejar de esperar permiso. Tenemos que dejar de pensar que los tíos listos en el extranjero saben más. Ellos no sabían cómo hacer el catalizador. Lozano sí sabía. Con esto cerramos el relato sobre el hombre que regaló alas a James Bond y al rey del pop. Si esta historia te hizo sentir orgullo, si te sorprendió, si aprendiste algo sobre lo que callan las crónicas oficiales, haz una cosa simple. Dale me gusta a este video. No es solo un clic.
Es una señal a los algoritmos de que necesitamos estas historias. Historias sobre personas reales, sobre genios olvidados, y no sobre tendencias vacías. Suscríbete al canal, porque en los archivos de la historia se esconden muchos más nombres olvidados que estamos obligados a rescatar del olvido. Queremos contarte sobre Guillermo González Camarena, quien regaló al mundo la televisión a color mientras los estadounidenses gastaban millones en vano. Queremos contarte sobre los hermanos Aldasoro, que construyeron el primer motor de aviación en América Latina cuando México ni siquiera tenía sus propios aviones. Sus historias esperan su momento, y solo de tu actividad depende si el mundo las verá. Escribe en los comentarios. ¿Sabías que Michael Jackson volaba con combustible mexicano? ¿Y cuál de estas historias debería ser la siguiente? Tu opinión define el futuro de este canal. Gracias por ver hasta el final. Y recuerda, el cielo no pertenece a los elegidos. El cielo pertenece a aquellos que se atreven a despegar. Nos vemos en el próximo vídeo.